Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el contrato de depósito. Lo encontramos definido en el artículo 1356 y siguientes del Código Civil y Comercial, y es aquel contrato por el cual un depositario se obliga a recibir del depositante una o más cosas muebles o inmuebles y a su vez va a tener el depositario la obligación de custodiarla, es decir, de guardarla, de conservarla, de cuidarla y restituirla con sus frutos a la finalización del contrato. Ahora estamos hablando del contrato de depósito general o regular. Después vamos a ver que existen otras clases, pero en el contrato de depósito regular las obligaciones del depositario son: la primera, la más básica, la de conservar la cosa depositada, guardarla, custodiarla. No puede usarla. La primera obligación de no hacer que tiene el depositario es no usar la cosa. Conservarla y cuando la restituye, restituirla con los frutos. ¿Cuándo? Cuando le sea requerido, o si hay un plazo a la finalización del plazo, pero cuando le sea requerido por el depositante. Además tiene la obligación de informarle al depositante los daños que sufra la cosa y también tiene obligación de rendir cuenta de los gastos que hizo para la conservación de la cosa, o si hizo gastos extraordinarios u ordinarios, todos los gastos que haya hecho en el transcurso del contrato para conservar la cosa. Otra obligación es de restituirla en el lugar en el que debía custodiarla, ese es el lugar de devolución, salvo que las partes hayan acordado otro lugar. Y después los herederos del depositario que la enajenan de buena fe. Esto quiere decir, enajenarla de buena fe quiere decir que no sabían que no era del depositario, o que no sabían que no tenían la propiedad, o que no sabían que no podían enajenarla. En el caso de que la hayan enajenado de buena fe, los herederos van a tener la obligación de devolverle al depositante el precio percibido por la venta de la cosa depositada. Mientras tanto, el depositante va a tener las obligaciones de pagar la retribución pactada y reembolsar los gastos. Pagar la retribución pactada, ¿por qué? Porque el contrato de depósito es oneroso, se presume oneroso, salvo que las partes acuerden que sea gratuito. Entonces, en principio es oneroso. El depositante le debe una retribución al depositario, salvo que se pacte que es gratuito. Pero igual en el caso que sea gratuito no va a tener la obligación de pagarle la retribución, pero sí va a tener la obligación de reembolsar los gastos que haya hecho el depositario para conservar la cosa. Y la otra obligación del depositante es la de recibir la cosa depositada o soportar su pérdida si perece sin culpa del depositario. Es decir, que si, por ejemplo, tenía a su cuidado el depositario una cosa en un campo que sufrió un desastre natural, un tornado, pereció por algún caso fortuito, fuerza mayor, el depositante va a tener que soportar esa pérdida. Otra clase de contrato de depósito es el depósito denominado irregular. Depósito irregular se denomina aquel en el cual se entregan cosas fungibles. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de depósito? Es la entrega de cosas no fungibles. Bueno, en el irregular se entregan cosas fungibles que no se encuentran en saco cerrado, es decir, que no se encuentran indisponibles para el depositario. Entonces se considera que se transmite el dominio de las cosas. Aunque el depositante no haya autorizado su uso, el depositario lo va a poder usar, porque su obligación va a ser la de devolver la misma cosa en igual cantidad y calidad. Piensen, por ejemplo, la entrega de una cierta suma de dinero para que la custodie y la devuelva en cierto tiempo. Bueno, el dinero es el ejemplo clásico de cosa fungible que se puede intercambiar unas por otras en la misma calidad, cantidad, género, especie. Entonces,
Piensen que si yo no lo entrego en, por ejemplo, una caja de seguridad cerrada con clave, le estoy entregando a su vez la posibilidad al depositario de utilizar esos billetes, ese dinero, y luego al momento de restituirlo, sí va a tener la obligación de restituir la misma calidad y cantidad de lo entregado, con lo cual no va a cambiar la esencia del contrato. Entonces, cuando yo entrego cosas fungibles y no las entrego en saco cerrado quiere decir que no le doy la posibilidad al depositario a acceder a las mismas, se considera que el depositario va a tener la obligación de restituir la misma calidad y la calidad. Puede utilizarlas o no, pero se va a considerar que se le entregó con la posibilidad de usarlas si quiere. Mientras que si yo entrego en saco cerrado, aunque sea fungible lo que esté dentro del saco, no se transmite el dominio. De nuevo, el ejemplo de una suma de dinero en una caja cerrada, con clave o con llave incluso, voy a estar entregando esa caja con lo contenido adentro y el depositario va a tener la obligación de restituirme la caja con el contenido adentro y no se le va a haber transmitido en ese caso el dominio sobre las cosas, entonces no va a tener la posibilidad de utilizarlo. Entonces en el depósito irregular tenemos que diferenciar cuando las cosas se entregan en saco cerrado o se entregan disponibles. El depósito irregular siempre recae sobre la naturaleza de la cosa, son cosas fungibles. Otro tipo de depósito es el depósito necesario. El depósito necesario es aquel en que el depositante no puede elegir a la persona del depositario, no puede elegir a quién le va a entregar la cosa o las cosas para su custodia o para su conservación, porque no se lo permite, ya sea una necesidad imperiosa, que tiene que dejar la cosa en un lugar sin poder elegir, o es también el asimilable al depósito que hacemos los viajeros, quienes nos hospedamos en un hotel y se considera que es un depósito necesario el que hacemos con las cosas que llevamos cuando vamos de huéspedes en un hotel. La responsabilidad en este depósito necesario es aún más amplia que la de cualquier depositario y va a responder siempre. Los hoteleros responden casi siempre por los efectos dejados en la habitación, en las cajas de seguridad en las habitaciones, salvo que sean cosas de demasiado valor en las que existe una obligación previa del huésped de declarar las cosas de valor que ingresa al hotel. En principio la responsabilidad del hotelero es por la totalidad de las cosas que ingresa el huésped. ¿Por qué? Porque se lo considera que uno como huésped cuando ingresa a un hotel se incorpora con este contrato de depósito necesario. No puedo elegir si me lo cuida otro o si me cuidas vos mis cosas. Entonces, en ese depósito necesario, yo estoy compelido como huésped a que vos me las cuides. Entonces estoy depositando en vos, además de las cosas, esa cuota extra de confianza de que mis cosas van a estar bien custodiadas ahí. Por eso es una responsabilidad incluso mayor la de los hoteleros, porque genera digamos, esa obligación por parte del huésped, esa falta de libertad en la elección del depositario. Recuerden entonces que si yo ingreso algo de demasiado valor, un conjunto de joyas, una PC determinada, una notebook que tenga determinado valor, bueno, yo tengo como esa obligación de declarar al hotelero que estoy ingresando cosas con un valor determinado. Y otro caso particular, asimilable al depósito, es el contrato de garage. El depósito por garage, que es el contrato por el cual un automovilista, cualquiera de nosotros que dejamos el auto en un garage a un depositario durante un tiempo determinado y pagamos un precio por ello. En el depósito de garage, la responsabilidad del depositario siempre va a tener
un grado de responsabilidad también como la del depósito necesario. Va a ser responsable no solo por el automóvil, sino por lo que había dentro del automóvil. Si yo tengo algo de demasiado valor dentro del automóvil, también debería declararlo al garagista o al depositario cuando lo dejo. ¿Por qué? Porque implica una mayor responsabilidad por parte del depositario. Y siempre va a responder el garagista por los daños que sufra el automóvil en el transcurso del depósito, en el transcurso del que está el automóvil dentro. También responde por robo. Tengan siempre eso presente, siempre que dejan en un garage, cuiden mucho el ticket porque es la prueba del contrato del garage. Así entren en un supermercado, en el garage de un shopping, siempre guarden siempre el ticket porque cualquier daño que sufra, si lo toca el auto de al lado, si tienen una rayadura, siempre va a responder el depositario. Entonces siempre tengan muy en cuenta eso cuando dejan su auto en cualquier tipo de garage. Responde el depositario. Y otro caso particular son las casas de depósito. Son lugares especialmente dedicados al depósito de cosas, a la guarda de cosas. Hay depósitos fiscales, que son los que reciben los containers de mercaderías, que hacen cuando llegan mercaderías por compraventa internacional. O casas de depósito que se dedican exclusivamente a recibir cosas, guardamuebles pueden ser, que se dedican exclusivamente a eso. Bueno, las casas de depósito tienen, en los casos de compraventa de mercadería internacional, en Argentina se llaman barracas, que el barrio de Barracas se llama así porque antes lo primero que empezó a funcionar allí eran estos depósitos de las mercaderías que llegaban al puerto. Bien, los depositarios en estas casas de depósito tienen obviamente la obligación de conservar las cosas depositadas como todo depositario. Tienen que dar recibo de las cosas que que les son entregadas con una descripción muy detallada de la naturaleza, de la calidad, del peso, de la cantidad de las cosas que reciben, porque esos recibos, esos certificados de depósito son incluso la prueba de la propiedad de esa mercadería y el depositante puede incluso negociar ese documento, venderlo y lo que le da al que recibe ese documento es la propiedad de la mercadería. Entonces ese recibo de las cosas depositadas son un documento muy importante en el cual se debe detallar muy bien la calidad, la cantidad, la naturaleza de las cosas recibidas, la fecha en la que se recibe, la fecha hasta la cual se conserva, tiene la obligación el depositario de conservar la cosa. Y estas casas de depósito tienen la obligación también de permitir la inspección al depositante o a la persona que éste designe o a quien tiene el recibo, porque quien tiene el recibo va a tener el contrato o la prueba del contrato de recibo, va a ser también propietario a su vez de la mercadería, va a poder exigir la entrega de la mercadería. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido esta breve explicación.